¿Qué pasa cuando una carrera en televisión ya no es suficiente? Cuando uno quiere utilizar esa experiencia para impactar otras vidas en otros escenarios. ¿Cómo se logra? Bueno, ¿quién mejor para contarnos cómo lo hizo y cómo está rompiéndola, como dicen, que Soraya Ramírez Galán? Ella trabaja para el Miami-Dade College y nos va a explicar muchísimo más, no solamente de lo que ha sido su carrera y su transición, sino de lo importante y el espacio en el que se está moviendo en este instante en el Miami-Dade College. Muchísimas gracias por acompañarnos, Soraya. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Es un honor. Cuéntanos, ¿cómo fue esa transición? Porque tú trabajaste muchísimo tiempo en televisión y como tú y yo lo sabemos, trabajar en televisión, en producción, en el breaking news, eso te llama, te apasiona y es algo que uno muchísimas veces dice, esto es lo que yo voy a hacer toda la vida. Es la adrenalina en la acción, ¿no? Es el latir de tu corazón lo que te mueve, ¿no? No solamente son las cámaras de televisión, es eso, es una esencia que tú llevas por dentro, que solamente la llevan las personas que son comunicadoras, que han nacido para esto. Así comienza todo, ¿no? Comienza todo en mi vida. Pero llega un día en que tu vida cambia, en que hay transiciones diferentes, ¿no? Hay situaciones, momentos. A mí me llegó cuando nació mi hija, que ya mi prioridad no era estar frente a la cámara, ya mi prioridad era ella, era criar una bebé en un sitio completamente distinto, porque en aquel momento yo me encontraba en Orlando, yo era la anchor de noticias de Univisión, Florida Central, y bueno, tuve a mi hija y yo dije, esto tiene que cambiar, esto que me apasiona, que yo pensaba que era el núcleo, el centro de mi vida, ya no lo es, ya ha quedado en segundo plano. Entonces ahí fue que mi mente cambió y dije, ¿cómo es que yo puedo transformar, o transferir estas habilidades a otro camino, a otro campo donde yo pueda ser útil? Y ahí empezó la jornada. Wow, pero ese es un cambio importante porque digamos que no son solamente el cambio de pasar de una empresa privada, de trabajar en televisión, sino llegar a un espacio diferente, interesante también, pero al mismo tiempo siendo madre. Eran dos retos muy importantes que marcan la vida de una persona. ¿Cómo empiezas tú a adentrarte en ese mundo? Una vez tú dices, sabes que algo tiene que cambiar, pero yo quiero seguir, obviamente, dando de mí con mi experiencia en otros ámbitos. Es replantearte, ¿no? La idea de que tú eres comunicadora, pero puedes hacer más, ¿no? Quizás las personas no piensan, o las mujeres, vamos a poner, no sienten, ¿verdad?, que tienen la suficiente talento o quizás se encasillan en una profesión y ellos no pueden ver más allá. Tienes que ver el big picture, ¿no? La imagen completa, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, tener la suficiente autoestima, ¿no? Y bien, o sea, que te sientas bien segura de ti misma, de que puedes dar el paso, de que todas esas habilidades que has aprendido durante tantos años pueden servir en otras empresas. Y yo jamás me imaginé que iba a entrar a una empresa pública. Eso para mí fue un reto. Fue un reto, pero ha sido un aprendizaje. Y yo diría que yo no guardé, ¿verdad?, en un cajón, una gaveta, ¿no? Como se dice en Latinoamérica, en España, en otro. Yo no guardé esas habilidades. O sea, mi carrera no terminó, sino que evolucionó. Así es como yo lo veo, ¿no? Claro. Y en ese momento fue donde me di cuenta que había más allá de lo que estaba haciendo. Claro, porque digamos que ahora se ve muchísimo más que cuando uno quiere transicionar, como dices tú, uno a veces duda de cuáles de estas habilidades que yo he venido desarrollando se pueden aplicar en otras áreas. Y como tú bien lo has dicho, bueno, hay que tener seguridad de lo que uno puede ofrecer, pero al mismo tiempo, digamos que hay muchísima gente que está transicionando y que tal vez no ve cómo puede aplicar sus experiencias en otros ámbitos. ¿Qué le dirías tú a esas personas que dudan de sus capacidades, aun cuando tienen suficiente experiencia para desarrollarse en otras profesiones? No tengan miedo a los cambios, porque en la vida siempre hay cambios, continuamente, constantemente, y la mayoría de las personas se paraliza con esos cambios, ¿verdad? Pero no le puedes tener al cambio, eso es número uno.
Tienes que tener valentía para afrontar la situación que estás viviendo en ese momento y echar hacia adelante. Eso es lo primero. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, era la primera vez en 20 años que yo hacía una entrevista de trabajo que no fuera para la televisión. ¿Cómo tú manejas eso, no? ¿Cómo tú manejas las preguntas que estás acostumbrada, ¿verdad?, a escuchar en entrevistas, a preguntas institucionales, a preguntas con un valor muy fuerte? ¿Cómo manejas eso de tener en una mesa a doctores, ¿verdad?, que te están haciendo preguntas para saber si tú realmente eres la candidata? Y yo te diría que yo fui a esa entrevista de trabajo siendo yo misma, siendo Soraya Galán. Porque todo el mundo en este medio me conoce como Soraya Galán, aunque soy Soraya Ramírez Galán. Ujú. Y yo fui siendo Soraya Galán, la persona que trabaja comunicaciones por años en la prensa, y así fui. Y entonces con esa ventaja que tienes, que en ese momento tú te deshaces, ¿no? Haces un detach, como se dice en inglés, ¿no? De lo que tú quieres que las personas, quieres encajar con la posición y ser simplemente tú mismo, ahí llegan obviamente otras cosas, ¿no? Y te das cuenta que lo puedes manejar. Entonces yo diría que el mensaje es ser valientes y atreverse a los cambios, a hacer cosas diferentes. ¿Cuál viste tú que era el cambio o la diferencia que hay entre trabajar en una compañía privada y venir a trabajar en educación y en una compañía que es el Miami-Dade College? Bueno, durante las habilidades y el transcurso de mi carrera, ¿no? Las habilidades que aprendí, que manejé durante mucho tiempo, pues imagínate, era escuchar, era hacer historias, o sea, buscar esas historias interesantes, ¿no? Traducir los lenguajes para una audiencia diversa, ¿no? Y esa es la misma función que estoy ejerciendo en el Miami-Dade College. Lo que ahora se diferencia en que hay una misión concreta, ¿no? Y en que ese lenguaje y esas historias tienen que traducirse en misión y en accomplishment. O sea, tienen que traducirse en que seguramente esa persona va a escoger y va a lograr el camino que tiene que lograr en la educación. ¿Ves? Es básicamente traducir eso y hacer la transicionarlo, ¿no? Para igualmente hablarle a las masas y a todas las personas de que el camino es el correcto y que nunca es tarde para reinventarse, en el caso de los adultos, ¿no? Ujú. Pero es muy interesante, por ejemplo, una de las cosas que me pasó cuando yo empecé, ¿no? Era que en la televisión todo es muy dinámico, ¿no? Y muy rápido, o sea, que trabajamos Sí. contra reloj. Ujú. Hay que trabajar, si el noticiero es a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde ya todo tiene que estar montado, tiene que estar la mayoría de las noticias escritas, la anchor tiene que estar 15 minutos ya en el stage, o sea, en el escenario para empezar a trabajar, ¿no? Todas las notas antes de ir al aire, ¿no? Entonces tiene que haber es una carrera, un aceleramiento continuo, ¿no? En el caso Sí. cuando eres reportera en la calle igual, ¿no? Entonces al principio me pasaba bueno, el que eran mis jefes superiores me mandaban a hacer una función y yo la ejercía ya ya terminé, toma, ya, estamos al aire. Y me decían, pero ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Y yo decía, bueno, pero es que a las 5 voy a salir al aire. No, tranquila, aquí puedes hacer las cosas un poco más tranquilo, no tenemos ese deadline continuo. Entonces, esa fue una de las cosas que yo tuve que cambiar, ¿no? Que cambiar en ese aspecto de hacer las cosas un poquito con más lentitud, pensándolas un poco más, o sea, porque obviamente había una estrategia detrás de eso, una estrategia un poco más elaborada y educativa, ¿no? Pero todo este tiempo ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido porque he aprendido tanto, o sea, principalmente me he nutrido con tanta información de personas que tienen un grado muy elevado de educación y estar rodeado de personas tan inteligentes, ¿verdad? Que tú dices, es increíble que esta persona haya estudiado tanto toda su vida, ¿verdad? ¿Cómo esta persona puede trabajar en esto y cómo puede educar a otros? O sea, cómo puede transferir esos conocimientos, cómo culturalmente Miami está envuelto, ¿no? Por tantos años. He conocido tanta gente interesante y me he dado cuenta que las instituciones educativas, por ejemplo, en el caso del Miami-Dade College, pues son líderes no solo en la educación, son líderes culturales y líderes económicos, ¿no? Porque este tipo de instituciones, como le hablan a la diversidad, están prácticamente envueltas en todos los aspectos, en todos los rubros de la comunidad. O sea, son parte intrínseca de la historia de una comunidad. Sí, total. Y ahora que estás manejando todo lo que tiene que ver con la educación continua,
que ya son para adultos y todo lo demás, ¿dónde ves que las personas más están mirando, como dándose esa oportunidad para aprender algo nuevo? Como cuáles son esas áreas donde se está moviendo mucho más el interés. Tener la oportunidad de continuamente hablar, comunicarle a esas personas que son madres, que son inmigrantes, personas profesionales, porque el que tú vengas del extranjero no te quita, o sea, una preparación académica. Yo he visto diplomas grandísimos en la universidad que la gente trae de sus países y es el mismo sacrificio que puede tener una persona aquí en los Estados Unidos para estudiar. Son años de estudio, de carrera, ¿no? Entonces, ver cómo esas personas tienen que no tan solo venir a vivir a los Estados Unidos, sino que aclimatarse, o sea, culturizarse. O sea, eso es una labor que sin duda, o sea, además de la labor que ejerce obviamente el tener que adaptarse de forma rápida, es una labor de las instituciones académicas, ¿no? De culturizar a esa persona y de enseñar el camino correcto. O sea, son tantas cosas que tienen que aprender. Entonces, eso es lo más bonito, ¿no? El que esa persona se pueda reinventar. Obviamente la Escuela de Educación Continua, o sea, trabajamos con eso, trabajamos con las personas que quieren reinventarse, que quieren recertificarse, que quieren revalidarse, ¿verdad? Porque es todo con la palabra porque prácticamente esas personas se están reinventando en su vida. O sea, y eso es lo más bonito de esto, ¿no? Entonces, en este momento también estamos viendo cómo las carreras van evolucionando, ¿no? Personas que venían, que querían certificarse pues en negocios, en contabilidad, ahora se están certificando en inteligencia artificial. Por ejemplo, en el Estado hay tantas carreras en la construcción, ¿no? Porque han venido muchísima gente a hacer proyectos, ¿no? Entonces, pues ya la educación hemos visto que ya ha cambiado, no solamente obviamente los programas básicos, las 300 especializaciones que tiene el college, ¿no? En ciencias, en bachilleratos, en licenciaturas, ¿no? Sino ahora la gente se quiere certificar, quiere hacer cosas más rápido, quiere ponerse a trabajar más rápido porque necesitan aclimatarse de forma rápida. Sí, yo creo que eso ha sido uno de los cambios también, digamos, que han venido dándose con el uso de la inteligencia artificial y de también el cambio en las dinámicas de trabajo, de poder trabajar desde casa para muchas personas o de tener simplemente negocios que se manejan de manera digital netamente. En tu experiencia, ¿cómo has visto que todas estas habilidades de estar corriendo y luego pasar a tomarlo con más calma, en donde uno puede... Yo también lo he experimentado, que uno puede tener como más creatividad, puede tener más tiempo para pensar, para hacer el crafting y contar esa historia de una manera en la que tenga más impacto. ¿Cómo has visto tú que todo tu desarrollo de tu carrera, uno antes contaba las historias para informarlas, pero ahora estás contando historias específicas que impactan a personas que están, como dices tú, reinventándose? Sí, esa es lo que bien dices, ¿no? O sea, es obviamente recopilar esas historias, ¿no? Y con una misión, con un propósito, ¿no? De que la persona obviamente logre el camino y logre la prosperidad en este país. Entonces, eso es parte del servicio público. O sea, eso es parte del civismo. O sea, las mujeres que trabajan en la industria pública, ¿no? Tienen que tener esa conexión, esa valentía y tienen que ser personas pues ávidas, tienen que ser personas inteligentes, pero tienen que ser líderes, ¿no? Entonces son líderes y el servicio y nunca vas a poder separar esas dos cosas, o sea, porque esas cosas van juntas. O sea, el ser líder y el ser una servidora pública, eso va junto, no hay que separarlo. Entonces eso es muy delicado, ¿no? Cuando tú trabajas, ¿no? En la empresa pública, ¿no? Entonces yo diría que en este momento esas habilidades y esa obviamente de buscar las historias, de informarme, ¿no? Yo diría que traducir el lenguaje para una audiencia diversa, ¿no? Porque, o sea, en mi caso el puente es comunicación y obviamente logros educativos, ¿no? Pero esa comunicación tiene que ser para todos por igual. Entonces, ¿cómo tú traduces el mensaje a tantas lenguas, ¿no? A tantas personas, a una diversidad? Imagínate, en el Miami Dade College estamos hablando de casi un 80% de cuerpo estudiantil que son hispanos, pero ahí tenemos también anglosajones y tenemos personas de Haití, por ejemplo. O sea, tenemos tantas razas envueltas, ¿no? ¿Cómo tú traduces la misión de una institución, ¿verdad? A tantos pensamientos y tantas culturas, ¿verdad? Y eso se logra.
Dentro del college hay obviamente muchísimos departamentos, ¿no? Que trabajan con ese tipo de personas y sus necesidades, ¿no? Ujú. Eso es lo más bonito del college, la misión académica, ¿no? Donde obviamente el propósito es fundamental, ¿no? Hasta que la persona logra encaminarse y logra hacerlo en el país de las oportunidades. ¿Tú crees que una digamos que de las características o habilidades que debe tener una persona para estar en una posición como la que estás tú es también que está abocado al servicio, pero al servicio desinteresado, por decirlo así? No estamos buscando un qué hay ahí para mí, sino que, como decías tú, una cosa tiene que ir ligada con la otra, el liderazgo y el servicio. Las jóvenes ahora, digamos que en la inmediatez de lo que se ha convertido todo, el pedir algo, el tener información que realmente, digamos que no tenemos suficiente tiempo y ojos para ver todo lo que hay en las redes en este instante, ¿dónde crees tú que los jóvenes que están interesados que son líderes y que quieren encauzar su energía y su profesión en ambientes como la educación, deberían tener o mirar o cuáles son esas habilidades que necesitan desarrollar más y esos puntos para avanzar y no quedarse como, yo quería esto, pero me fui por algo con lo que mis amigos, digamos, me recomendaron hacer? Bueno, es que como te expliqué, la educación, ¿verdad? Está cambiando muchísimo, ¿no? La forma de pensar. Y es importante que, primero que todo, que cultiven la autenticidad. O sea, que ellos sepan realmente quiénes son y para qué son buenos. Porque hay personas que piensan que quizás son buenos para ciertas industrias y no lo son, ¿no? Tienes que validar tus talentos, ¿no? Ujú. Saber que hay talentos suaves, blandos, como dicen ahora, saber que hay talentos, que hay skills, habilidades fuertes, ¿no? Que te posicionan. Y también el mercado ha cambiado muchísimo, ¿no? Esas habilidades que antes nosotros pensábamos que eran las asociadas y las que eran las verídicas, ¿no? Para hacer un trabajo, ya no lo son, porque los empleadores están buscando otro tipo de habilidades, ¿no? Más la conciencia, el pensamiento crítico, ¿no? Una persona que sea adaptable, que sea resiliente, porque después de toda la pandemia, todo lo que pasó, o sea, ya las habilidades que buscan los empleadores son otras. Ujú. Ya no es el ejercer un trabajo de 9 a 5 de la tarde, sino, o sea, el ser una persona comprometida, o sea, a una misión, a un propósito, y ser una persona adaptable, que se adapte a los cambios, ¿no? Entonces, todas esas habilidades, ¿no? Yo diría que ellos busquen dentro de sí mismos si en realidad las tienen. Eso número uno, ¿no? En cualquier trabajo, no tiene que ver la educación, ¿no? Pero sí, cuando tú haces una transición de carrera, de industria, ¿no? Tienes que primero estar muy segura de que lo vas a hacer y en la industria que vas a entrar, tratar de ser el mejor. Aprender lo que más puedas. ¿Qué ha sido lo más retador en estos años en tu experiencia en trabajar dentro de este tipo de organismos? Uy, yo he tenido muchos retos. He tenido muchos retos primero en familiarizarme con los sistemas, ¿no? Con el sistema público, en que yo muchos años había trabajado, había entrevistado y había tenido muchísimas conexiones, muchísimas relaciones con políticos, con oficiales electos, ¿verdad? Obviamente, todo eso me ha ayudado, ¿no? A desempeñar mi trabajo, ¿no? Porque pues he navegado en aguas que antes navegaba, entonces me ha ayudado esas relaciones que he tenido y esa cercanía que he tenido con ellos, ¿no? Para que me abran las puertas y pueda, obviamente, desarrollar mi función. Pero sí, yo diría que el reto mayor es, o sea, como una persona de la industria televisiva, de la industria privada, ¿no? Ujú. El entender que la industria pública, ¿no? Se maneja de forma muy precisa, ¿no? Donde los canales de comunicación, ¿verdad? Son distintos, diversos, pero muy establecidos, ¿verdad? Entonces, y que obviamente el respeto a ciertas personas, ¿no? Tienes que obviamente mantenerlo, ¿no? Continuamente. Pero mi personalidad también no la voy a cambiar y no la puedo cambiar. Claro. Porque entonces en esa parte, esa parte de ser uno espontáneo y de ser natural, auténtico, ¿no? Esa no la voy a dejar en cualquier industria, porque Soraya Galán es así. Entonces, Soraya Ramírez Galán es así, es auténtica. Entonces, esa naturalidad mía, esa espontaneidad que siempre trabajo, con la que siempre trabajo y con la que me siento cómoda, no la voy a dejar.
o sea, porque es parte de mí. Simplemente la voy a adaptar. Y esa parte de tú entender, ¿verdad? Que hay escalas y niveles en cada trabajo, en cada función, pues básicamente es un reto para todos siempre, ¿no? Cuando tú entras a otra industria. Es como la televisión, por ejemplo. En la televisión tú no le hablas a un reportero, no habla, o sea, no tiene una relación quizá directa con el vicepresidente de noticias, sino que pasa por el buró de asignaciones, pasa por los productores, pasa por el associate producer, ¿no? Son tantas las funciones que hay en la televisión, ¿no? Entonces tú tienes que navegar, obviamente, en esos sistemas, ¿no? Que bueno, muchas veces, obviamente, te cuestan, porque, claro, como no, como en cada industria, entender cómo son los sistemas, por ejemplo, el sistema educativo, los decanos, las facultades, los presidentes de los recintos, presidente de la institución, o sea, son tantos cargos que hay, ¿verdad? Y entender lo que hace cada uno. Pero a mí, tú sabes que me ha ayudado muchísimo. A mí me ha ayudado mucho yo entrar y conversar y entender lo que cada persona hace. Y eso hice en mi negocio. Cuando yo entré en la televisión, yo entendí desde la persona que recogía los cables, desde el productor que tenía que buscar el contenido, desde el editor que le llegaba todo ese contenido y ponerlo en pedazos, en piezas. O sea, tienes que entender y tienes que conocer cada área de tu trabajo, ¿no? Y así cuando entras a otra industria, entender el trabajo que hace cada persona, conversar y hacer las preguntas como lo hacemos los periodistas, es la mejor manera de entender la nueva profesión. Claro, que yo creo que eso es de lo que adolecen algunos, digamos, de realmente hacer las preguntas. No se hacen las preguntas por miedo, por desconocimiento también, pero yo creo que con las herramientas que tenemos ahora y en general la cantidad de información que se maneja, uno ahora lo que tiene que hacer hay demasiadas herramientas y ahora tiene que realmente estudiar para escoger las herramientas que más se adecúen, porque hay muchísimas. Si hablamos de televisión ahora hay muchísimas aplicaciones para editar, para que te corten clips, mucho. Hay tantas opciones, la verdad, que uno dice, no sé ni siquiera por dónde irme, y uno obviamente va a una persona confiable a que te indique cuál sería la mejor manera de utilizarlo. Siempre están obviamente los editores y la gente que se dedica pues a su profesión como tal, pero digamos que ahora hay muchísimas opciones. Y lo veo, o sea, y hay que practicar siempre el respeto a cada función que hace cada persona, porque y eso es algo muy, muy delicado, ¿no? Porque las personas piensan que esta es la profesión, obviamente, de ser comunicador, de ser periodista, o sea, no le dan el valor que debe ser. Y yo en este momento, aunque yo haya pasado, haya cambiado, que bueno, de todos modos, o sea, yo continúo en la comunicación, mírame aquí, o sea, claro. Imagínate, continúo en la comunicación, pero yo ese respeto a mis colegas, ese respeto a lo que es la industria de información, de radiodifusión masiva, continúo siempre manteniéndola muy presente. O sea, me gusta respetar a mis colegas porque entiendo, porque estuve ahí y sé las necesidades y sé, o sea, las calamidades que pasan, ¿no? Entonces, estando de aquí puedo entender, o sea, la forma que se manejan las cosas, ¿ves? Entonces, eso es muy, ese tipo de experiencia que he tenido durante tantos años me ha ayudado también a agilizar el trabajo, me ha ayudado a traducir los mensajes universitarios de educación para poder llevar ese mensaje a las masas. Entonces, eso es muy interesante, pero sí, el respeto a cada persona debe mantenerse, debe prevalecer a cada industria, ¿no? Y por más que la inteligencia artificial llegue a nuestras vidas, por más de todos estos métodos nuevos que han llegado, o sea, tú tienes que valorar la experiencia. La experiencia de cada quien tienes que valorarla en los negocios que sea. Y eso realmente tiene tanto valor como la persona que en este momento diga, no, yo tengo 20 años y ya me sé todas las aplicaciones y todas las prompts de los AI y todo lo que sea, pero la experiencia es la que va a hacerte a ti navegar por todas estas áreas de tu vida, ¿no? Incluyendo el trabajo. Así que ese dicho que dicen que no, la que antes decía, no, las personas mayores. Mi experiencia me dice que no te vayas por aquí. Mi experiencia me dice que no te... Es que tienen toda la razón. Y a medida que pasan los años, tú te das cuenta que sí, que eso es lo que vale. Lo que vale al final de todo es la experiencia que tú tengas
y si le pones la educación arriba, o sea, es estar preparada. Cuando te llega la oportunidad tienes que estar preparada en experiencia y si no la tienes en educación, porque ya vas a poder manejar cualquier reto. Claro, que yo creo que eso es una de las cosas, como dices tú, que de alguna manera mucha gente veía como que la entrada de la inteligencia artificial iba a realmente a suplantar o a eliminar muchas de las posiciones, pero nada hay como una conversación uno a uno, nada hay como tener ese diálogo y esa calidez y el poder mirar la necesidad del otro y ayudar al otro. Creo que es una combinación entre sí, utilizar una herramienta, pero a la misma manera jamás perder la humanidad de lo que somos y de poder contribuir y tener estas dinámicas de conversación. Y creo que eso es mucho de lo que en tu personalidad y en tu experiencia has sabido manejar y poner al servicio de la gente que tiene la dicha de trabajar contigo y del impacto que estás teniendo en una comunidad tan grande como es todas las personas que van al Miami-Dade College y que reciben ahí muchas herramientas para la palabra del año, yo creo, y que ha sido también algo que mucha gente le ha costado, pero que realmente vale la pena reinventarse todo el tiempo, vale la pena probar un corte de cabello nuevo, como lo estábamos hablando, que te ves Sí, divina, by the way. gracias. Digamos que uno, de alguna manera, y lo digo de manera personal, a veces estar cómodo, uno se siente muy cómodo y no quiere uno salir de esa comodidad precisamente porque uno está muy bien organizado de alguna manera, pero siempre hay algo ahí adentro que le está a uno como llamando ¿sabes? Como aquí estoy, o sea, hay algo más y yo creo que tú te diste esa oportunidad de ir más allá y estás impactando muchísimo más a muchísimas personas y me parece que eso es muy lindo de ver y muy lindo de compartir y de que la gente vea que sí se puede salir de esa zona de confort porque hay un mundo más allá que nos está esperando y que hay muchísima gente a la que vamos a impactar y eso es una de las cosas que admiro mucho de la carrera que has tenido. Qué linda, muchas gracias por esas palabras, me siento humilde en este momento. Y sí, yo hace ya mucho tiempo que estoy actuando, o sea, la película esa de Bruce Almighty que dice all yes, todo le dice yes, ¿no? A todo, ¿no? Yo estoy en ese modo de vida. No sé si es que la vida me ha cambiado, como me ha hecho enfrentar tantas cosas, ¿no? Estoy en decirle sí a todo, ¿no? Cuando hay un cambio en mi vida, no me resisto. Porque a veces cuando tú te resistes a los cambios, cuando tú fuerzas las cosas, por ahí no es el camino. Entonces tú tienes que fluir porque por alguna razón, algún motivo, tú tienes que estar donde estás en ese momento. Ya sea una misión de vida, esto ya obviamente estamos hablando de manera más espiritual, que eso, bueno, depende de las creencias de cada quien, pero yo creo que uno tiene que fluir con los cambios. O sea, tienes que fluir. Y si tú sientes esa cosquillita que tú dices, eso que te dice que hay algo todavía, es porque tú no estás conforme. No estás conforme y hay algo más que tú debes hacer en la vida. Pero el día que no sientas esa cosquilla, preocúpate. Porque ese es el día que te agarró el conformismo, que dejaste de sentir aspiraciones y que tu espíritu murió. Literalmente. Y yo creo que con eso podemos cerrar. Que creo que muchas personas van a quedar pensando y diciendo, yo estoy muerta o realmente todavía no estás muerta, lo que pasa es que hay que renacer. Tengo que renacer. Hay que renacer. Hay que renacer, esa es la palabra. Me encanta, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos de tu historia, de la pasión con la que vives y que realmente yo creo que eso es como la esencia de todo, independientemente en el lugar en el que nos estemos desempeñando, es sentir esa pasión por lo que se hace y mantener esa chispita viva y decirle, como dice Soraya, yes a todo. Yes a todo. Disfrutarse el camino, disfrutar la jornada, no tener tantas expectativas hasta la meta final, sino disfruta la jornada diariamente. Porque todos los días va a vivir cosas distintas, diferentes, que te van a llevar a donde tú quieres llevar o a donde, ¿verdad? El universo te quiere posicionar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encanta haberte tenido. Gracias por tenerme, gracias. Bueno, y ustedes, espero que esta conversación ha sido tan interesante, maravillosa y con tanta chispa. Y nos vemos en un nuevo podcast de la Cámara de Comercio de Mujeres de Estados Unidos, Perspectivas Hispanas.